Solana rechazó la zona operativa del máximo histórico e inició este movimiento bajista. ¿Qué objetivos tenemos para Solana a partir de aquí? Anteriormente estuvimos comentando cómo Solana, después de esta compresión, terminó con una ruptura alcista, test de consolidación e inició todo este movimiento bajista, llegando a alcanzar prácticamente todos los objetivos que teníamos en mente. Recordemos que teníamos esta zona de los 187,40, teníamos también los 210 aproximadamente y por último teníamos este máximo histórico en torno a los 259, donde finalmente el precio terminó con la tendencia alcista. Aquí vemos la importancia de ir protegiendo nuestra operativa a medida que se van alcanzando ciertos objetivos, porque después de alcanzar esta zona vemos como el precio rompe esta dinámica alcista con este mínimo por debajo del anterior e inicia todo este movimiento bajista que estamos viendo ahora, que es precisamente donde nos vamos a centrar ahora mismo. Considero interesante trazar desde este punto una directriz bajista, ya que la ruptura de la misma podría indicar un cambio de contexto en el corto plazo, aunque como veis de momento el precio se ha alejado bastante de toda esta directriz, llegando a visitar en este punto otra vez uno de los objetivos que teníamos anteriormente, esta zona de ventas que ahora esperamos que actúe pues obviamente como un soporte, así que vamos a extenderla un poquito y vamos a cambiarle el color a verde. Vemos como el precio tras alcanzar esta zona operativa tenía un rechazo y frenaba todo este movimiento bajista que traía, por lo que desde mi punto de vista en esta zona operativa tenemos una estructura en Solana y esta va a ser la estructura que vamos a estar trabajando durante las próximas horas o los próximos días. Para dejar un poquito más limpio el gráfico vamos a quitar la zona operativa de compras porque ya sabemos que sobre este nivel estuvimos viendo presión compradora, que fue la que hizo que frenase el movimiento bajista. Por lo tanto, tendremos un soporte en la zona de los 175,55 y una resistencia sobre la zona de los 202 aproximadamente. Desde mi punto de vista, la fase A de la estructura ya terminó en esta zona operativa y ya tenemos suficiente desarrollo de la fase B como para esperar algún ataque sobre zona de extremos. Hemos visto cómo el precio se aproximó a zona de resistencia, llegando a testearla en un pequeño momento y a partir de ahí estamos teniendo un primer rechazo, pero parece que el equilibrio se puede mantener todavía, ya que no hemos visto una gran intención de ruptura de esta zona operativa. En este caso Solana siguiendo una dinámica similar a la de Bitcoin y posicionándose en estas últimas horas por debajo del VWAP semanal. Si llegase a confirmar y consolidar esta zona operativa como una resistencia, podríamos esperar que intente visitar la zona del soporte, que os recuerdo que es estos 175,40. Si seguimos bajando de timeframe, veremos un poquito más de detalle de lo que está sucediendo actualmente, ya que vemos presión compradora sobre la zona media de la estructura y luego tenemos presión vendedora sobre la zona del VWAP semanal, por lo que muy atentos a esta compresión que se puede dar en el corto plazo, ya que la resolución de la misma nos podría indicar la dirección del precio. Podríamos considerar incluso esto otra estructura de un timeframe más bajo. Sería interesante incluso marcar aquí una pequeña directriz bajista por si llegamos a ver la ruptura de la misma, esperar algún tipo de aceleración a la baja, obviamente, pues sería una ruptura bajista. Una zona operativa objetivo para un desequilibrio bajista dentro de la estructura sería este nodo que tenemos por aquí. Sería la zona operativa de los 182,35. Aquí podríamos esperar algún tipo de reacción por parte del precio. Y ahora vamos a revisar las herramientas. Recuerda que tienes los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Durante este movimiento bajista hemos visto cómo el precio ha ido limpiando algunas zonas con liquidez en long, sobre todo sobre esta zona operativa de aquí, pero no era muchísima la cantidad que estábamos viendo. Como veis, esta zona de shorts que tenemos en torno a los 202,5 tiene muchísima más liquidez. Y podríamos decir que la liquidez llega hasta los 203,82. Si seguimos bajando, sí que es cierto que vemos algunos niveles con un poco más de liquidez, como por ejemplo estos 175. También tenemos en los 172 y en torno a los 170. Respecto a la liquidez de 100x, no veo ninguna zona operativa destacable ahora mismo. Liquidez de 50x sí que tenemos algunos niveles. Sobre todo cerca del precio tenemos estos 186,45 y estos 185,87. En zona de shorts tenemos en los 191,93. Y también aquí, aunque no está tan compacta en una zona, está más distribuida,
podríamos decir que hay un poco de liquidez en general en torno a los 202. Liquidez de 25X, vemos como recientemente han limpiado esta zona operativa, pero todavía tenemos en niveles operativos más bajos, como por ejemplo estos 185 que hemos visto antes, y si seguimos bajando sobre todo en estos 175. Respecto a la zona de shorts, tenemos bastante desde los 202 hasta los 205. Respecto a la liquidez de 10X, tenemos en esta zona de los 202,5, 205,95, 206,95 y en los 208,5. En zona de longs también vemos zonas que a medida que vamos bajando, pues incluso la liquidez va incrementando. Cerca del precio podríamos destacar esta zona de los 178,30, pero si seguimos bajando aumenta la liquidez a partir de los 172, llegando a haber bastante liquidez en los 170 y en los 167,4. En los mapas de The Kingfisher vemos más liquidez en zona de longs, tenemos aquí dos zonas interesantes, los 185,15 más o menos, sí, y en los 182,40. En los mapas de corto plazo, sin embargo, tenemos más liquidez en zona de shorts, en los 189,15, tenemos en los 190,4 y tenemos en los 191,75.